Ok, ya está. Y vamos entonces a compartir. Muy bien. Pues como en todos los capítulos, todos los temas que hemos abordado son sumamente importantes, todos para los campos de la ingeniería. Por ejemplo, pues vemos en la primera portada un ejemplo, ¿no? Una niña pateando una pelota. Sabemos que al, entre más fuerte sea el golpe que se le da a la pelota, pues más lejos. ¿Qué es lo que sucede allí? Que la pelota tiene una masa. Si es pequeñita, pues lo hará llegar muy lejos la pelota, de acuerdo a la fuerza que tenga la niña. Y también el ángulo y todo lo que, según cómo lo logre tocar la pelota. ¿Qué va a suceder? Una vez que lo ha pateado, pues agarra una trayectoria como esta. Y todos sabemos que esta pelota tiene una masa. Al principio, a la hora que lo vemos allí, está prácticamente en ahora sí, pequeñísimo tiempo, estará sin velocidad. Una vez que lo patea, esa masa toma una velocidad generalmente grande al principio. ¿Sí? Eso sería para una situación de experimental. Una situación ya de aplicación, vemos por acá un equipo de una maquinaria. Vemos que esta cuenta con un martillo que lo alza y lo baja, lo alza y bueno, ¿qué es lo que busca? Pegarle a este piloto. Entre más altura le dé este pilote, con más velocidad va a llegar y con mayor fuerza lo va a impulsar al pilote hacia el piso. Como pueden ver, trabaja un rato y cada golpe que le da, el pilote baja. Al grado que aquí ya lo vemos que ya va bajando. Más golpes hasta que llegó el pilote a su punto final. Ya está capacitado ese elemento para soportar carga. Es decir, aquí se va a presentar la fricción del suelo, el cual no le va a permitir que se hunda. Y entonces ahora sí ya podemos cimentar cualquier estructura, generalmente edificios, puentes, o sea, pilas de puentes, etcétera, ¿no? Que hicimos uso de lo que se llama momento, impulso y momento. Es lo que tenemos aquí. Entonces, esto sería el para qué vemos este tema en ingeniería y en este curso de dinámica. Pues vamos entonces a la modelación. En un impulso y momentum lineal, consideremos una partícula de masa m, así como la pelota que les dije, sobre la que actúa una fuerza F. Entonces la segunda ley de Newton puede expresarse aquí como esta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Sabemos que de derivada de B en dt, ¿qué es? Aceleración. Seguimos en la segunda ley de Newton. Podemos ir, dt lo podemos pasar a la izquierda y ya nos quedó así el modelo. Esta, pues, al derivar, perdón, sí, son derivadas, integro aquí también, en ambos lados, para que se conserve, pues, la igualdad. Aquí observamos que vamos a integrar respecto del tiempo. Entonces vamos a integrar desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, denominados 1 y 2. Al integrar aquí, ¿qué aparece? Masa y velocidad. ¿Sí? Eso es lo que sucede aquí. Entonces, bien, de tal manera que esto es lo que llamamos de este lado lo que es impulso y esto le llamamos momento. ¿Sí? Bien. Al traspasar estos términos, es decir, me interesa dejar la condición final. Esto entonces se va a la izquierda y aquí tenemos f de t integral. ¿Por qué? Porque esta dependerá de depende del tipo de fuerza que estemos hablando.
Entonces, por lo pronto lo dejamos así como un integral y ya en casos particulares ya le damos los valores que le corresponde o las variables que le corresponden. Esta sí, porque es masa y velocidad, y masa y velocidad, es lo que conocemos como momento o momentum. Al integrar la ecuación, la anterior, se obtiene un vector conocido como impulso lineal, es decir, esto de aquí, esta, lo integramos y nos da un comportamiento como este. Integrar, pues, es encontrar un valor en bajo un área. Es lo que estamos entonces. También el impulso se puede graficar. Entonces, al descomponer f en sus componentes rectangulares, vamos a obtener, es decir, para cada dirección. Entonces, esta fuerza puede estar en Fx, Fy y Fz, es lo que aparece aquí. Y todas, esta con su correspondiente I, J y K, porque es un vector. Eso quiere decir que podemos analizar el movimiento de manera independiente en cada dirección. Bueno, y este comportamiento, pues es el que tenemos aquí, que se puede tener fuerzas variables. Entonces puede tomar cualquiera de estas formas. Entonces se advierte pues que las componentes de impulso de la fuerza F son respectivamente iguales a las áreas bajo las curvas que se obtienen al graficar las componentes Fx, Fy y Fz en función, aquí vean, está Fz, Fy y este es tiempo, en donde t, en función del tiempo, como se indica en esta figura. Entonces aquí están, no necesariamente las fuerzas son iguales en cada dirección, sino aquí las vemos diferentes. Una gráfica. Esa ecuación que tenemos anterior se expresa que cuando sobre una partícula actúa una fuerza F durante un intervalo dado, la cantidad de movimiento final, esa masa velocidad 2 de la partícula puede obtenerse al sumar vectorialmente su cantidad de movimiento inicial, masa velocidad 1 y el impulso de la fuerza F durante el intervalo considerado de y podemos escribir lo siguiente. Es decir, por ejemplo, ahorita yo les decía, bueno, la niña patea la pelota, le da una masa, es decir, puede que, bueno, les decía que podía estar temporalmente la pelota sin velocidad antes que la patee. Allí velocidad 1 sería 0. Pero no siempre así van a ser los problemas. Puede traer una velocidad diferente de 0. Aquí es el momento en que patea la pelota. ¿Qué hace? Le da impulso. ¿Y qué es el impulso? Es una cantidad de fuerza que se aplica en un intervalo de tiempo sumamente pequeño. ¿Sí? Y le estamos llamando de T1 a T2, pero es sumamente pequeño. Por ejemplo, puede ser, en este caso, patear la pelota. En otro deporte como el béisbol, a la hora que el bat le pega a la pelota, puede ser una explosión también, o el tiempo en que, en el caso de la figura del martillo que está hincando los pilotes, la duración del tiempo es tan pequeña, ¿sí?, que son fracciones de segundo, bueno, pero fuerzas muy grandes. Al final, tiene que tomar una masa y más bien una velocidad 2, conservando la masa. Entonces aquí lo estamos indicando mediante estas flechas. Primero venía así el cuerpo, se le aplica una fuerza y finalmente queda con una velocidad 2, que es la condición 2. Lo que estamos haciendo aquí es masa velocidad 1. Esto que tengo aquí es esta ecuación integral de f de t de T1 a T2. Aquí lo tenemos simplificado, que es lo que le llamamos impulso.
Y esto pues es el momento final, o sea, la velocidad con la que está, terminando después de que fue impactada el objeto. Como la cantidad de movimiento del impulso son cantidades vectoriales, para poder entonces obtener una solución analítica es necesario sustituir esa ecuación 4,4 con sus correspondientes ecuaciones de sus componentes. Entonces podemos analizar, como había dicho, en cada dirección. Respecto a la dirección X, hay una masa inicial, masa velocidad 1, más en esa dirección hay una componente de la fuerza que actúa en un intervalo de tiempo T1 a T2. Le va a dar entonces una velocidad en esa dirección, en X, 2. Así para la dirección Y, lo mismo. Así para la dirección Z, lo mismo. Es decir, les decía, podemos analizar en cada dirección. Cuando las fuerzas actúan sobre una partícula, deben considerarse el impulso de cada una de las fuerzas. Es decir, un cuerpo no solamente una fuerza puede soportar, simultáneamente puede estar sujeta a varias. Y por eso entonces estas se van a sumar y al final encontrar la fuerza que predomina, o sea, la fuerza resultante. Por eso aquí aparece ya no nada más impulso, sino teoría de las fuerzas impulsivas, significa eso. Y el modelo continúa igual. Nada más aquí agregamos que pueden tratarse de más de una fuerza. El modelo es lo mismo. Cuando un problema incluye dos o más partículas, esta ecuación que vimos ahorita, bueno, es lo que ya tenía ahorita, en este momento, también aquí, puede ser que se impulsa debido a varias fuerzas, pero también hay un efecto de sumatoria, también en las otras componentes del movimiento, en este caso inicial y final. Si no se ejerce fuerza externa sobre la partícula, o si la suma de las fuerzas externas es cero, el segundo término de la ecuación 4,7 se anula. Es decir, masa velocidad 1 es igual a masa velocidad 2, porque dice que no se le está aplicando ninguna fuerza externa al cuerpo, sino la que ya trae. Y entonces la que trae es la con la que continúa. Eso es lo que nos está diciendo esta simplificación. Esta ecuación se expresa que la cantidad de movimiento total de las partículas se observa. Por ejemplo, en un satélite que está girando alrededor de la Tierra. Tiene una cantidad de masa. Y sabemos que si le medimos el tiempo en lo que le da una vuelta a la Tierra, una segunda vuelta y la duración es la misma. A lo mejor le lleva, no sé, 50 minutos. Volvemos a medir cuando vuelve a pasar en el mismo punto, 50 minutos. Y así sucesivamente. Significa entonces que no hay ninguna fuerza externa o las fuerzas externas están equilibradas. ¿Por qué? Porque en ese caso hay una fuerza de atracción de la Tierra hacia el centro de la Tierra, pero como lleva velocidad, hay una fuerza centrífuga, tiende a escaparse, pero como están equilibradas, se vuelven cero y queda una ecuación como esta. Y por eso se mantiene durante mucho tiempo hasta que no haya una fuerza externa, no modifica su velocidad y por lo tanto no modifica el tiempo en pasar en el mismo punto, siguiendo la misma trayectoria. Un ejemplo de este caso de que acabamos de ver, dos botes de masa MA y MB inicialmente en reposo, que están siendo jalados uno por el otro, como se indica en esta figura.
Si se ignora la resistencia del agua, las únicas fuerzas externas que actúan sobre los botes son sus pesos y las de flotación ejercidas sobre ellos, lo que acabo de decir. Esta bote no se hunde porque el empuje del agua hacia arriba equilibra su peso. Lo mismo esto. Pero no se hunde, tampoco flota. A eso se refiere estos términos. Y como las fuerzas están equilibradas, entonces esto es lo que está sucediendo. ¿Quiénes quedan? Nada más estas dos. Bueno, aquí vemos que quien lleva el bote amarra este bote y lo está jalando. Pero a la hora al aplicar una fuerza a la persona para traer este bote, esta también tiende a moverse. Esta lo hace, digamos, hacia la izquierda, esta lo hace hacia la derecha. Entonces aquí, por ejemplo, dice masa velocidad 1 es igual a masa velocidad 2, la equivalencia. Pero esto se iguala a 0. Van a tomar entonces una velocidad, masa de A por velocidad prima de A más masa de B por velocidad prima de B, donde B' y B' representan las velocidades de los botes después de un intervalo finito. La ecuación obtenida indica que los botes se mueven en direcciones opuestas, con velocidades inversamente proporcionales a sus masas. ¿Sí? Entonces lo que explicaba, a la hora que la persona empieza a jalar este bote, también esta se resiste y hace que esta también se mueva, hasta que se encuentran en un punto. Esta es la ecuación que nos permite solucionar ese problema. Hasta allí pues tenemos los modelos matemáticos, movimiento impulsivo. Bueno, allí estábamos hablando del momentum o momento. Ahora, ¿qué es un movimiento impulsivo? Una fuerza que actúa sobre una partícula durante un intervalo de tiempo, breve tiempo delta t, que es lo suficientemente grande para producir un cambio definido en la cantidad de movimiento que se conoce como fuerza impulsiva. Y el movimiento resultante se denomina movimiento impulsivo. ¿Quién es? Es este, que actúa un delta t. Cuando actúan esas fuerzas impulsivas sobre una partícula, pues la ecuación 4,6 se convierte pues, en esto. Aquí lo podemos escribir. Un ejemplo. Cuando se golpea una pelota de béisbol, el contacto entre el bate y la pelota se realiza durante un intervalo delta t muy corto. Sin embargo, el valor promedio de la fuerza ejercida por el bate sobre la pelota es muy grande y el impulso resultante F delta t es lo suficientemente grande para cambiar el sentido del movimiento de la pelota. Entonces viene la pelota en este sentido, pega el bat y hace que cambie su sentido. Es lo que estamos explicando aquí. Es un caso de aplicación. Ahora sí, tenemos algunos casos. El cajón indicado tiene una masa de 50 kilogramos y está sujeto a la acción de una fuerza que tiene una magnitud variable. Varía con el tiempo. Entre más tiempo, F crece. Y T está en segundos. Calcular la velocidad del cajón 4 segundos después de que se ha aplicado F. Aquí está F. El cajón tiene una velocidad inicial 1 metro por segundo hacia abajo del plano y el coeficiente de fricción cinética entre el cajón y el plano es μk.3. Allí ya hay más de una fuerza. Por eso aquí masa velocidad 1, que será la que trae el cajón al principio. Impulso son todas las fuerzas que están actuando. Y masa velocidad 2 es la que va a tomar, en este caso, después de los 4 segundos. Bueno, para ello nos conviene
indicar los ejes. ¿En qué eje? Bueno, nos conviene que en lugar de tener el eje X horizontal, lo alineemos mejor en la dirección del movimiento. Eso simplifica los problemas. Bien, entonces X ya quedó alineado al movimiento. Y Y perpendicular al movimiento. ¿Cuánto es la masa del bloque? 50 kilogramos. ¿Sí? Bien. Y sujeto pues y la unidad que aparece aquí, acuérdense que es masa, velocidad 1. ¿Cuánto me dijeron que tiene? 1 metro por segundo. Pues aquí se está haciendo. Masa, velocidad 1. Que está en la dirección X. Más sumatoria, o sea, impulso, todo lo que aparecía en la integral, que simplificado es así le quedamos. ¿Quiénes intervienen? Interviene el peso que siempre se manifiesta hacia abajo. ¿Cuánto vale el peso? 50 por 9.81. ¿Sí? ¿Y cuánto de tiempo va a actuar? 4 segundos. ¿Sí? Esto es integral de f de t debido al peso. Bien. Luego aquí nos dijeron que se aplica una fuerza F en la dirección, así como alineamos ya X. ¿Y cuánto vale? 20 de T. Esta. Pero esta es la fuerza. Y va a actuar un intervalo de tiempo de ¿cuánto? 0 a 4. Nos dijeron que hay fricción, entonces quiere decir que aquí hay una normal. La estamos denotando como NC. ¿Cuánto de tiempo va a actuar ese NC? 4 segundos. Y fuerza que se opone al movimiento, la fricción. Y como ya hemos visto, la fricción es igual μk por n. Aquí está. μk es 0.3, n, que va a actuar ¿cuánto? 4 segundos también. Esas son todas las fuerzas. Ya, entonces, ahora sí, sumatoria de fuerzas que están actuando sobre este cajón. Porque decíamos que no era una sola fuerza, son más. Continuamos. Ahora, ¿qué queda después? Masa velocidad 2. Entonces tomará 50, que es su masa, y una velocidad 2. Ahí está ilustrado el problema. Lo que dice este enunciado con esta gráfica, ya lo tenemos aquí. ¿Por qué es conveniente hacer eso? Porque nos va a permitir no equivocarnos y tomar correctamente los datos. Seguimos. Aquí ya pues no pudimos capturar, pero bueno, a veces está mejor porque le podemos poner más datos. Dice entonces, por ejemplo, la fuerza debido al peso y la fricción son constantes. ¿Sí? Esas no están variando con el tiempo. En cambio, la fuerza que dice que es igual a 20T sí es una variable. Bueno, entonces, la ecuación masa, vamos a hablar de la en dirección X. Entonces, masa por velocidad en X, 1. Más sumatoria de fuerzas que van en la dirección X diferencial de T. Que van a actuar de T1 a T2. Esto es igual a masa por la velocidad en X2. O sea, con la velocidad que va a quedar. Como ya lo alineamos en X, aquí en la figura que tenemos, por eso decía, eso nos va a facilitar plantear el problema. Decidimos también que lo que apunte hacia arriba, digamos, con esta inclinación, van a ser positivas. Entonces, lo contrario, lo que apunte al revés, van a ser negativas. Nos vamos a la gráfica.
tenemos el primer vector, que es masa, velocidad 1. ¿Hacia dónde apunta? Hacia izquierda, hacia abajo. Lo contrario de lo que estamos diciendo, positivo. Aquí está. Luego, menos, ¿por qué? 20 dt, diferencial dt, porque igual, esta actúa al revés de lo que estamos diciendo, lo positivo. Aprovechando que estamos aquí, esta fuerza sí es positiva. ¿Quién es? La fuerza de fricción. Por ahí va a aparecer. Punto 3, NC, que es la fuerza de fusión, que va a actuar 4 segundos. Menos, hay una componente más. ¿De quién? Nos vamos aquí. Esta está vertical, pero si proyecto su componente de este vector paralelo al eje X, va a ser 490.5, ¿sí? Esta sería su componente paralela al eje X. Y además, su sentido es hacia abajo. Y por eso, menos 490.5, que es W, por 4 segundos, pero seno de 30, o 490.5, seno de 30, es la componente de la fuerza paralela al eje X, y que va a actuar 4 segundos. ¿Es esto lo que está indicando? Hemos considerado en todas las fuerzas. Consideramos esta y consideramos esta. Además, masa velocidad 1, que es esta. Estas están en dirección Y, no se toman en cuenta por el momento. O sí se tomó, ¿por qué? Porque NC es igual a W coseno, ahorita lo vamos a ver, W coseno en este caso de 30. Pero ahorita que trabajemos Y, ahí va a aparecer. Bien, hemos entonces alineado todo lo que está en X. Y la velocidad 2, su signo, pues se va a seguir moviendo así como bien. Pero como dijimos que en ese sentido sea negativo, entonces, por eso, menos 50 velocidad 2, que va a llevar el cajón. Integramos aquí 20t cuadrada sobre 2, ¿sí? Luego aquí NC, aquí está NC, por el momento no sabemos cuánto vale. Ahorita que analicemos la otra dirección va a aparecer. Entonces, punto 3 por 4 nos está dando 1.2 NC. 50 y luego la integral de esto de 0 a 4 nos dio 160. La componente en dirección X del peso nos dio esto. Y menos 50 por velocidad 2. Vamos simplificando, sumamos todos estos términos. Nos quedó 1.2 NC con este término. Podemos despejar velocidad 2, pero vean que quedó en función de ¿quién? De NC. Eso lo podemos llamar la ecuación 1. Como no pude resolver directamente con X todo, nos vamos a la otra dirección. Decidimos que lo que apunte hacia arriba sea positivo, o lo contrario, entonces negativo. Entonces tenemos masa por velocidad Y en 1. Pero si nos vamos aquí, como ya decidimos que aquí sea X, de manera perpendicular quedó Y. ¿Qué velocidad hay en Y? ¿O este vector tiene componente en Y? No. Y por eso, masa velocidad 1 en Y es igual a 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y diferencial de T. Ahora sí apareció NC
está actuando 4 segundos. ¿Sí? Y por acá está. Este NC4 menos 490.5, que es el peso, que va a actuar 4 segundos. Pero 490.5 coseno de 30 es la componente del peso en la dirección Y. Y de acuerdo a este convenio, le toca que sea negativo. La velocidad 2 tiene componente en Y, tampoco, porque está alineada con X. Por lo tanto, le toca el signo 0. Ahí está ya sustituidas las fuerzas en Y. Podemos decir que esta es nuestra ecuación 2. Hacemos estas pequeñas operaciones. Nos queda 4mc menos 1699 igual a 0. Eso nos permitió encontrar que el valor de mc es 424.78 newtons. Se pudo. ¿Dónde lo voy a sustituir? Aquí. Y eso me permitió calcular la velocidad 2, o sea, a los 4 segundos, que resultó de 13.62 metros por cada segundo. Entonces, eso fue lo que nos decían. Dice de calcular la velocidad del cajón 4 segundos después de que se ha aplicado la fuerza F. Esta. Ya quedó resuelto. Y esa es la respuesta. Usando estas ecuaciones de impulso y momento. Otro ejercicio. Un collarín de 3 kilogramos que está inicialmente en reposo está sujeto a la fuerza Q, que varía como se indica. Ahora, si μk es 0.25, determinar la velocidad del collarín en, inciso A, t igual a 1 segundo y t igual a 2 segundos. Entonces aquí está su gráfica. Allí ya es algo que me dan, que ya fue como algo experimental, y generaron una gráfica como esto. Y este es, digamos, el experimento. Masa del collarín 3 kilogramos, y le aplican una fuerza Q, y va registrando esta gráfica. De 0 a 2 segundos genera esta gráfica. Y esos son los datos que hay. Bien. Como hay fuerza de fricción, resulta de que hay que conocerla. ¿Por qué? Porque esa fuerza, si no la considero, voy a considerarle una fuerza que no es real. ¿Por qué? Porque existe. ¿Y qué hace esa fuerza? Tratar de frenar al collarín. O sea que este collarín no es, esta barra no es lisa. Bueno, ¿cuánto debe ser? Fuerza de fricción es igual a masa gravedad, o sea, el peso por la coeficiente de fricción. 3 kilogramos por 9.81 es el peso, por 0.25, que es el coeficiente de fricción. Entonces hay una fuerza de fricción de 735.8 newtons, que es de tipo constante, esa no varía. La velocidad inicial es 0, con la masa pues que nos indica. Ecuación de momento, impulso y momento, impulso, aquí como está arreglada. Entonces, masa, velocidad inicial más impulso, menos, aquí de quién va a ser, aquí de la fuerza Q, positiva, y menos la que se opone, que es la fuerza de fricción. Eso va a hacer que tenga una velocidad final. Dice el enunciado que parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Allí está ya. Q dt es la que tengo aquí. Primero nos dijeron que varíe, que actúe 1 segundo, o sea, de 0 a 1, menos la fuerza de fricción, que debe ser para el primer inciso, debe ser también de 0 a 1. F diferencial de T, es esa su ecuación, y 3 veces 3 kilogramos por la B
velocidad que va a tomar. Esta es nuestra ecuación, pero aquí, en lugar de integrar, tenemos una gráfica. Y nos dijeron que para el primer segundo, entonces trazo ahí el primer segundo, es decir, de aquí hacia arriba. Y ya nos quedó el área de impulso, se llama área de impulso. De tal manera que necesitamos saber cuánto es la fuerza. Estamos en el primer segundo. Aplicamos, aquí hay una relación, esta, digamos, es una recta. ¿Sí? El punto mayor está a 20 y el punto menor está a 5. ¿Y cuánto es aquí su duración, tomando toda la recta? 2. Eso nos da 7.5. Es decir, de aquí para arriba hay 7.5. ¿Y cuánto hay aquí debajo de la recta? Hay 5. Pero estamos sumando. 7.5 más 5. Eso nos da que aquí vale 12. 12 newtons la fuerza en el primer segundo. Pero vean, la fuerza va disminuyendo conforme el tiempo pasa. Muy bien, entonces ahí tenemos el planteamiento del problema. Seguimos. Para t igual a 1 segundo, entonces q de 0 a 1 y dt. Pero ese es igual al área. Y observan que la base mayor es 20, la base menor, aquí, lo que acabamos de dibujar ahorita, aquí hay 12.5, aquí hay 20, que es el valor que tenemos aquí. De ahí está saliendo. Y como es un trapecio, base mayor, base menor, por altura, sobre 2. Eso nos da 16.25 newtons segundo, porque es fuerza-tiempo del impulso. Entonces, integral F de T, ¿de quién? De la fuerza de fricción. Esta es fuerza de fricción. ¿De cuánto resultó? De 735.8 newtons. ¿Cuánto va a actuar? Un segundo. Pues es el mismo valor, pero está representado aquí como su integral. Pero como ya lo conocemos, usamos ese valor. Sustituyendo lo que conocemos con la ecuación 1, la que teníamos hace un momentito aquí. Bueno, aquí es esta misma. Esta es impulso inicial, momento inicial 0. Aquí sería la suma de los dos. La de Q, la de fuerza de fricción, y va a producir masa velocidad 2. Es lo que estamos haciendo aquí. 0, 16.5 que resultó la fuerza impulsiva de Q, 7.35 que resultó la de la fuerza de fricción, newton segundo. ¿Por qué? Porque es fuerza tiempo. Ese es igual a 3 veces la masa, que sabemos que es 3 kilogramos, por la velocidad. Finalmente, al primer segundo lleva 2.96 metros por cada segundo. Esa es la velocidad de este collarín. Veamos ahora en el inciso B, dice, y ahora en el segundo 2, inciso B. Igual, tenemos impulso, pero ahora es un medio de 20 más 5, es decir, hasta aquí, ¿cuánto vale? Base mayor, base menor, ¿sí? Por altura, que ahora ya son 2 y sobre 2. Eso ya me produce 25 newtons segundos. Fuerza de fricción es la misma, pero como dura más, su duración es mayor, también aumentó la cantidad de fuerza de fricción. Es decir, el impulso no es que esté creciendo la fuerza de fricción, sino la cantidad de impulso. Subió a 14.716 newton segundo.
Lo sustituimos pues en esa ecuación, la 1, 25, que es digamos, la fuerza impulsiva, menos 14,71, que es la de fricción, que trata de impedir que se mueva el bloque, el collarín, Newton segundo. ¿Y cuánto está moviendo? Una masa de 3 que va a tomar una velocidad. Aquí pues ya tenemos toda la información y resulta que a los 2 segundos ya lleva 3.428 metros por segundo. Queda contestado entonces los dos incisos con este criterio que acabamos de aplicar, pues impulso y momento. Nos vamos a otro ejercicio. El bloque B de 125 libras inicialmente en reposo sobre él actúa una fuerza P que varía también como se muestra. Cambio la gráfica. Si los coeficientes de fricción entre el bloque y la superficie horizontal son μs.5 y μk.4, hay dos. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Determinar, inciso A, el tiempo al cual el bloque se va a mover. Inciso B, la velocidad máxima que va a alcanzar ese bloque. El tiempo en el cual el bloque se detendrá. Aumentaron las preguntas, las condiciones muy diferentes al anterior. Y luego aparece aquí μs y μk. μs es un coeficiente de fricción estática. Y μk, el cinético. Por ahí en la tarea que les dejé, hay un problemita que pide calcular esos dos coeficientes. Espero que lo interpreten bien. ¿Qué es eso? Aquí sirve. Bien. Igual, pues tenemos aquí nuestras representaciones. El bloque se está moviendo así de manera horizontal. Tendrá una masa por velocidad inicial, pero dice que parte del reposo. ¿Sí? Dice inicialmente reposo, entonces ya automáticamente vemos que masa a velocidad inicial es 0. ¿Qué fuerza actúa aquí? W y por un tiempo. Aquí esta flechita, aquí, esta la debo mover aquí. Esta la debo mover aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde está sumatoria de fuerzas dt. No deben estar aquí, ¿verdad? Entonces, por eso le puse esta flechita, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué? Porque aquí es nada más masa, velocidad. Bueno. Y los datos que ya tenemos. Pero el diagrama es arrastrar estos dos vectores a la izquierda. Y queda bien nuestro diagrama. Pero bueno, a tiempo lo estamos señalando para que no vaya a haber alguna confusión y digan, pues en el diagrama de momentum ahí aparecieron fuerzas. No, estas, repito más de una vez, están aquí. Seguimos. Inciso A. Ya quedamos que al principio masa velocidad inicial es 0, porque a la parte del reposo. Luego hay una fuerza P, dt, que impulsa, y menos una fuerza de fricción que trata de detener al bloque. Eso va a hacer que tenga una masa velocidad 1 el bloque. Esta misma, sabemos que velocidad 1, masa velocidad 1, si despejo velocidad 1, ¿qué va a pasar? Esta n se va aquí como denominador, y esto es la suma, la misma ecuación. Para que el bloque entre en movimiento necesita un tiempo t1. ¿Y sucede cuándo? ¿Por qué? Porque aquí la fuerza vale 0. Se va incrementando, incrementando, incrementando la fuerza hasta que el bloque va a entrar en movimiento. No lo hace en el segundo 0, sino que va a tardarse un tiempecito.
¿Sí? Bien. Entonces, por eso la nota. Entonces necesitamos una fuerza P que iguale a quién? Iguale la fuerza de fricción. Entonces quiere decir que es igual a mu S por el peso del cuerpo. ¿Cuánto es mu S? ¿Por qué estamos tomando mu S? Porque es el coeficiente de fricción estático. Es el que vamos a tratar de que se rompa y entre en movimiento el bloque. El peso entonces del bloque nos dijeron que es de 125 libras. Creo que por ahí, aquí está. Es lo que estamos poniendo aquí. Eso nos da un valor de 62.5 libras. ¿Esa es la fuerza que necesitamos o es la que opone el coeficiente de fricción estático? Es decir, el que impide que el cuerpo entre en movimiento. Bueno, como aquí no tenemos un dato, pero sí tenemos una proporcionalidad. Por ejemplo, aquí vemos que varía de 0 a 100 la gráfica cuando llevamos 8 segundos. Entonces aquí podemos relacionar cuando ya llevamos 62.5, que es lo que tenemos aquí, que es la fuerza de fricción, ¿a qué tiempo corresponde? Como este dato lo conozco y este lo conozco, entonces T1 es a fuerza de fricción. Como 8 es a 100. Ahí está la proporcionalidad. ¿Quién me interesa entonces? Porque F, fuerza de fricción, lo conozco. ¿Qué es esto? Despejamos entonces la fuerza, perdón, el tiempo T1, es decir, el tiempo que necesito para que arranque el bloque. Entonces T1 entre 62.5 es igual a 8 entre 100. Despejado T1 nos resultó 5 segundos. Entonces el bloque se va a mover, se va a empezar a mover a los 5 segundos. Creo que era una pregunta. El tiempo al cual el bloque iniciará su movimiento. Ya lo tenemos. 5 segundos. Ahora nos vamos a la pregunta B. ¿Y qué velocidad ofrece la velocidad máxima? Bien, entonces el planteamiento. Inciso B. La velocidad máxima para que se llegue a la velocidad, ¿en qué tiempo va a suceder la velocidad máxima? La vamos a llamar T igual a Tm. Es decir, cuando P es igual a fuerza de fricción, pero ya utilizando el coeficiente μk, es decir, es igual a μk por el peso del cuerpo. P es igual 0.4 por 125. Ahora se queda actuando la fuerza de fricción con 50 libras. Es decir, cuando estamos en situación estática, el coeficiente de fricción es mayor el estático. Pero una vez que entra en movimiento el bloque, disminuye. Ya se rompió ese equilibrio. ¿Y cómo lo podemos representar? Así como está aquí. El puntito que está arriba vale 62.5. El puntito que está abajo, aquí ven, si logran verlo, dice que vale 50. ¿Sí? ¿Y eso sucedió cuándo? Cuando t igual a 5 segundos. Pero aquí es instantáneo ese cambio de μk, de μs a μk. Tal vez ustedes han experimentado, por ejemplo, un coche que se descompuso y nos piden, a ver, una ayuda a empujar. ¿Qué sucede al principio? Aplicamos un buen tanto de fuerza para que se empiece a mover. Una vez que ese vehículo empieza a moverse, como que pide menos fuerza. Eso es lo que ha pasado. Es esto. De μk, de μs, pasó
a mu k. Aquí lo estamos representando. Por eso hay este pequeño salto hacia abajo. Y con esa fuerza de fricción va a seguir durante todo el trayecto en que se vaya a mover, en este caso, el bloque. Muy bien. Entonces ya tenemos que vale 50 la fuerza que necesita, la fuerza de fricción. Aquí podemos trabajar con esta área que está sombreada. Dice, el bloque se empieza a mover en t igual a 5 segundos. Y el máximo impulso sucede cuando P de t menos F de F mu k, y en un tiempo t máximo. Es decir, ahí se va a presentar la velocidad máxima. Entonces aquí es que t va creciendo, 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 llega a 100. Cuando llego a 100, empieza a descender. Cuando llegue aquí, debe valer lo mismo que la fuerza de fricción. Entonces, de aquí para adelante, si esta fuerza va en disminución y se conserva la fuerza de fricción, significa que a partir, aquí se presenta la velocidad máxima, porque mientras estemos aquí, la fuerza P es mayor que la fuerza de fricción, aunque sea poco, pero sigue aumentando la velocidad. En el punto en que se igualan las dos fuerzas, ya llegó al máximo de velocidad, aunque vaya en descenso. Y cuando ya sobrepasó, es decir, que ya la fuerza de fricción es mayor que la fuerza impulsiva, se empieza a detener el bloque. Y por eso nos preguntan cuándo se va a detener. Bueno, pero ahorita estamos en la parte de cuál es la velocidad máxima. Esto es el segundo en que inicia el movimiento y este va a ser el segundo en el que se presenta la velocidad máxima, por lo que acabo de explicar. Este es su modelo matemático. Bueno, aquí por ejemplo vemos que 50, ¿en qué tiempo va a suceder? A los 4 segundos. ¿Sí? Observamos eso. Por esta proporcionalidad que tenemos, que aquí llegó a un valor máximo de, ¿cuándo era? 100, lo que hay aquí, 100, sí es el valor máximo. Aquí está bien. Bueno, aquí donde estamos. Entonces, por eso de acá para acá hay una, si aquí hay 50, hacia arriba hay 50. Quiere decir que esta altura tiene 50. Aquí tendrá 62,5 menos 50, habrán 12,5. Y aquí es un triángulo, cuya base es de acá para acá 50, de aquí no sabemos. Entonces necesitamos saber el tiempo en el que se va. Entonces aquí tenemos que de acá para acá, ¿por qué 4? Porque es cuando llega exactamente, si vamos en descenso, aquí hay 100, y de acá para acá, ¿cuánto hay? Hay 8. Entonces, si de acá para acá hay 100, a la mitad, ¿cuánto hay? 50, que es lo que tengo aquí, que es la cantidad de fricción. Por lo tanto, quiere decir que hay 4 segundos para llegar a 50 el valor de la fuerza. Eso me permite saber entonces el tiempo en el que se va a presentar la velocidad máxima. Arranca con 0, 8, y ya encontramos que aquí hay 4 segundos más. Y significa que a los 12 segundos, por acá está. La máxima velocidad, aquí se repite una vez, es 50 libras, ahí está. Y aquí está.
es la misma gráfica. Entonces allí nos vamos en esta gráfica. 62.5. Aquí para 62.5 nos llevó 5, para 100, 8, etcétera. Pero este es todo el área de impulso. Y esta es el área de fricción. O sea, también de impulso, pero negativo. La fricción empezó con 0 y llegó a 62.5. Luego bajó a 50 y se siguió. ¿Con cuánto? Con 50. De tal manera que el tiempo máximo, ese tiempo que estamos buscando, es igual a tm menos 5. Porque de acá para acá conozco que 5 y tm es todo. Bueno, entonces ahí tenemos que hay nuestra gráfica, esta. P de t es igual a un medio de la base por la altura, etcétera, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Esto es igual a 800 libras. Un medio de 100 por 16, que es área de este triángulo. Base por altura sobre 2. Entonces aquí P de t, que es esta, menos F de t es igual a 800, que es todo, menos la fuerza de fricción. 800 menos 156.25. Y esto es igual más 50, es decir, aquí 156.25. Esto es esta pequeña área, ¿sí? Y más 50 por t menos 5. Esto nos da, tenemos pues que es 800 menos todo esto, lo igualamos a 0. O sea, lo que tengo aquí es esto. Esto mismo está aquí un poquito más limpio. De tal manera que la única incógnita que tenemos es t, que le estamos llamando t máxima. Y observamos pues de que aquí se va a detener en t igual a 12.87 segundos. Es lo que me está reportando esta ecuación. Pero como hay 5, esta t, que es lo que estamos calculando aquí, cuando se igualen estos dos, resultó que es igual a 12.875. Esto. Pero la t máxima es agregarle los 5 que tengo aquí al principio. Ese fue entonces el tiempo en el que se va a detener. Aquí es donde estaba la velocidad máxima. Por ahí me pasé, ahora sí que bueno. Aquí ahorita, bueno, desafortunadamente no tengo aquí calculadora. Pero ¿cómo sale? Porque aquí dice el tiempo. Sí, está bien. Resultó pues de que son a los 12 segundos. Se me pasó ahí poner el resultado. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar la velocidad máxima? Es sumar este trapecio más este triángulo. ¿Sí? Eso va a hacer que me produzca la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque aquí empieza a moverse el bloque, el collaín, y cuando llega aquí, lo que les decía, ya llegó a su velocidad máxima. ¿Por qué? Porque ya se igualó. Entonces la velocidad máxima va a ser sumar esta área más esta área, ¿sí? Aquí se me pasó, tal vez estaba un poco más abajo, ya no lo cubrí. Y allí eso nos va a contestar esto, ¿sí? Es únicamente hacer eso y ya está el valor del inciso B, porque aquí no lo encontré en este momento. Aquí fue ya para contestar el tiempo
de valor máximo. Pero está muy sencillo, como les acabo de explicar. Es esto, ajá, es como es la misma, tal vez allí confundí el cambio, ¿no? A la hora de jalar de Word a la diapositiva. Alguna operación nada más pequeña que me faltó. Pero ¿cómo sale? Ya así como lo expliqué. Es simplemente sumar estas dos áreas y eso corresponde a la velocidad máxima. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluyo el material que tenía hoy preparado. Sin duda, ahorita ya estamos en el capítulo 4. Quedamos en que el día 10 de junio tenemos la segunda evaluación. Jueves, entonces el martes tenemos la siguiente clase. Continuamos con unos ejercicios más. Espero hoy enviarles una tarea de energía potencial que entra en el examen. Y ya de allí, el martes es probable que ya terminemos este tema también, que es breve. Ya quedarán algunas tareas y seguiremos, obviamente, continuarán nuestras sesiones. Bueno, por el día de hoy voy a dejar de compartir. Bien, y detenemos la grabación también.